Buenos días a todos, gracias por venir. Este es el quinto House View que damos. Hoy vamos a ver, el título le pusimos de manera tentativa, las tensiones del crecimiento. Obviamente, como hacemos siempre, vamos a dar un panorama de la macro global, a ver cuáles son los drivers que están moviendo al mercado. Después iremos viendo cómo se desempeñaron las principales variables de los mercados financieros local e internacional para terminar con un par de conclusiones. A diferencia de los House View anterior, que siempre llegábamos con poco tiempo, lo que les pido es quien tenga dudas o consultas, nos la mande directamente a nuestro mail, así le podemos dar una respuesta. Prometo contestar todas y cada una de las preguntas de la manera más completa posible. Así que los invito a que nos escriban, mpolo@coen.com.ar. Así que, sin más preámbulo, arrancamos la presentación. Espero que les sea de utilidad. Bueno, arrancando, como les dije recién, el título pusimos tensiones de crecimiento. Nosotros venimos contando esta historia de cómo la economía global, a partir del 30 de octubre, en el cual se aprueba la vacuna de Pfizer, al tiempo que una semana más tarde se disipa el escenario electoral en Estados Unidos con la victoria de Biden, la economía mundial focalizó, digamos, empezó un nuevo contexto de recuperación y ya se empezaba a ver el inicio de la era de la pospandemia. Obviamente en todos estos procesos no son automáticos, sino que son dinámicos, tienen su volatilidad implícita también, y eso lo que hace es que por momentos tengamos que ver que la dinámica no son tan como la esperada. Por eso lo que tratamos de hacer nosotros a partir de estos House View es tratar de mostrar las tendencias generales que siguen para ver cuál es nuestro escenario base y de ahí reacomodar o no las diferentes carteras. Entonces, empezando por la economía global, yo creo que acá el principal ventaja que tenemos es que estamos teniendo datos económicos que van haciendo más concreto esta recuperación de la economía global. Digamos, ya no es novedad que la economía, después de aquel terrible golpe que tuvo allá por el segundo trimestre del año pasado, tuvo una fuerte recuperación en el tercer trimestre, y desde entonces la economía empieza a transitar ese sendero de recuperación sostenida, en el cual tenemos algunos países que van más rápidos que otros, pero bueno, en ese proceso de normalización de la economía siempre aparecen tensiones, y obviamente la primera tensión que aparece son estas tasas de interés, que estábamos en un nivel extremadamente bajo, empiezan a normalizarse también, y el hecho de que se normalicen las tasas de interés hacen que también las variables de algunos activos que estaban demasiado lanzados empiecen a tener cierta también normalización en cuanto a sus tendencias. Entonces, el principal punto, digamos, de donde queremos partir acá es todo lo que tiene que ver con, obviamente, el escenario sanitario que está atravesando el mundo, en el cual, por suerte, el proceso de vacunación avanza, y avanza con cada vez más fuerza. Acá en este gráfico lo que nosotros marcamos es cómo iba el proceso de vacunación en algunos países más representativos. Lamentablemente nos gustaría poner a Argentina en este podio, en estos primeros 5, pero bueno, ojalá lo podamos hacer el mes que viene, pero digamos, lo que está trascendiendo a nivel global, ya sabemos lo que es el éxito de la vacunación en Israel, pero lo más importante y lo que más nos interesa a nosotros por el driver que tenía el mercado es cómo va avanzando la economía americana o Estados Unidos en general en este proceso de vacunación, en el cual fíjense que ya está casi un tercio de su población vacunada, con una dinámica día a día que se va acelerando, lo cual hace prever que el fin de la pandemia en Estados Unidos está cada vez más cerca. Lo mismo pasa con el Reino Unido, también pasa lo mismo con Chile. Europa viene un poco más demorada, hay un poco más de incertidumbre ahí en cuanto a cuál es la evolución y las dosis y la cantidad de vacunas que tienen para la población y demás, pero lo cierto es que, bueno, arrancó, y ojalá que en las próximas semanas esto se siga acelerando, pese a la noticia de ayer que suspendieron
a algunas vacunas. Brasil, en nuestro lo pongo acá por la importancia que tiene para nuestra economía, está en un colapso sanitario, no voy a meterme más en ese tema, pero lo cierto también es que el proceso de vacunación acá al lado también está avanzando con una población que de a poco, muy de a poco, va encontrando esa vacunación a nivel general. Cuando vemos después, ese fue el primer dato. El segundo gran dato que tenemos, y lo pongo bien grande porque este puede ser la solución a los problemas, como también parte del inicio de nuevos problemas. Este es el gran estímulo fiscal que está haciendo Estados Unidos. Recuerden que el año pasado la economía americana se recuperó en gran parte porque tuvimos este plan de estímulo fiscal inédito, casi 17 puntos de aumento del gasto en términos de PBI, lo cual todo un récord. Y como si eso fuera poco, Biden inaugura su administración con un nuevo paquete de casi 2 trillones más, es decir, un 9% del PBI, suponiendo que el PBI crece lo que va a crecer este año, ¿no? No solo es grande, sino que es mucho más grande al de principios de año. Recuerden que cuando ni bien habían ganado las elecciones, el paquete fiscal que estimaban eran de 1 trillón, bueno, para no andar con chiquitas, se lo duplicaron y ya estamos en un 9% del PBI, a lo cual también están asomándose un nuevo plan de infraestructura que se iría a presentar en los próximos meses, lo cual nuevamente tenemos al fisco americano como el gran motor de esta recuperación global, ¿no? Como les dije, hoy por hoy esto es una ventaja, esto es algo que va a motorizar seguramente el consumo, pero digamos, los riesgos que esto atrae no son menores y es lo que vamos a ver a continuación y también es parte de esta tensión del crecimiento que les había marcado recientemente. Cuando vamos a los números concretos, bueno, la economía americana, recuerden que un poco lo que veníamos contando allá hacia fines del año pasado y principios de este año era como si la economía americana empezaba un aterrizaje mucho más fuerte de lo esperado, notábamos allá por diciembre en el cual volvía el proceso de, digamos, las cuarentenas y, digamos, los contagios, esa segunda ola que tuvieron, hizo que el mercado laboral, que se había recuperado de la gran depresión que había sido en el segundo trimestre, bueno, ya en el tercer trimestre marcaba claros signos de fatiga, e incluso con destrucción de empleos en el gran sector dinamizador de la economía americana, que es el sector de servicios. Fíjense que allá por diciembre del año pasado había caído casi habían destruido 280.000 puestos de trabajo del sector de servicios, lo cual un poco interrumpía esa dinámica favorable que tenía el empleo. Bueno, afortunadamente para todos, y como todos sabrán, a partir de este año arrancó mucho mejor de lo que había terminado el año pasado, en el cual en enero, lo bueno que fue enero fue que no tuvimos destrucción de empleo, tuvimos ahí una leve estabilización de la creación de empleos, y febrero ya lanzado definitivamente, en el cual se crearon 300.000 nuevos puestos de trabajo del sector privado, casi 400.000, y en el cual fue motorizado en gran parte por el sector de servicios, con una creación de empleos de 530.000, que es la mejor desde octubre, digamos. Esto es lo que le da esa inercia favorable a la economía americana, y cuando vamos al gráfico de al lado vemos acá este tablero que tiene la Fed, que es, bueno, esta dinámica que está teniendo la creación de empleo, cuánto nos está impactando en la tasa de desocupación. Recuerden que la desocupación no solamente se mide por la cantidad de empleo que uno genera, sino también por la cantidad de gente que va ingresando a ese mercado laboral. Entonces, como ustedes pueden ver en ese gráfico, fíjense que previo a la pandemia Estados Unidos parecía que era... estaban en el mejor de los mundos, en el sentido de que teníamos una desocupación inéditamente baja, 3,5% de la población económicamente activa. Claramente con la destrucción que hubo en el segundo trimestre, esta tasa salta al 15%, favorecida en parte porque la tasa de participación, digamos, es la cantidad de gente que va al mercado laboral, había caído del 63 al 60%. Obviamente, si no hubiese tenido esa caída de la participación laboral, esta tasa de desempleo que ustedes ven en 14,8 se hubiese ido tranquilamente al 20%.
A partir de entonces, con la recuperación, a medida que la economía se fue abriendo, que se fueron normalizando varias actividades, el empleo, como les comenté recientemente, aumentó la creación de empleos y también esa gente que se había retirado del mercado laboral vuelve a buscar trabajo y por eso esa tasa de desocupación cae no al ritmo que le hubiese gustado al mercado como para volver a ese nivel prepandemia. Hoy estamos con esta creación de empleos que les comenté recientemente, una tasa de desempleo del 6,2 con una tasa de participación laboral casi del 62%. Esto es esto lo marco porque es importante para ver la lectura que hace la Fed de este indicador, básicamente porque la Fed considera que ese 6,2 es un nivel todavía muy alto para el objetivo de la Fed. Recuerden que la Fed tiene un objetivo de inflación no menor que entre un 2 y un 3%, todo va dependiendo del momento, pero bueno, si quieren redondear una inflación en torno al 2% y una desocupación en torno al 4%, como para redondear, bueno, la desocupación todavía le sigue dando aire a la Fed para que continúe con estos estímulos fiscales. Básicamente ese 6,2% de lo que dice Powell es que cuando uno lo desglosa un poquito y vemos la dinámica de la participación laboral, el desempleo core, vamos a bautizarlo así, de Estados Unidos, está más cerca del 8 que del 6%, y por eso Powell y su equipo considera que los estímulos monetarios para la economía americana deben seguir y por eso no dan el brazo a torcer en cuanto a que no van a mover las tasas de interés hasta bien entrado el 2023. Entonces, tenemos el primer aspecto que mira la Fed, que es esa tasa de desempleo mejorando, pero todavía que le tiene mucho por recuperar. Y acá tenemos el otro gran tema para la economía americana, que es en el cual cómo vienen los ingresos y gastos de la población. Recuerden que en el House View anterior yo les mostré cómo la economía americana se había recuperado de esa entre puntas al nivel prepandemia, pero con bastante heterogeneidad entre los factores que componen el PBI. Teníamos que la inversión ya estaba arriba del 2019, teníamos que las exportaciones habían sufrido la caída de la demanda global, especialmente en servicios, teníamos que el gasto público estaba levemente por encima, obviamente por este estímulo fiscal, y teníamos ahí el consumo, que era lo que más había sentido la crisis. Cuando veíamos el consumo, recuerden que ahí les había mostrado cómo la caída del consumo fue heterogénea, digamos, con dos películas muy diferentes. Todo lo que tenía que ver con bienes venía volando y todo lo que tenía que venir con servicios estaba muy rezagado. Bueno, toda esa película la podemos ver en este indicador de ingresos y gastos mensual. Ustedes en el gráfico de la izquierda, fíjense la línea de arriba, estos son los ingresos que recibe la población. Esas jorobas que ustedes ven ahí, porque los ingresos son dos fuentes de ingresos principales. Por un lado es la cantidad, los salarios, y por otro son las transferencias que les hace el Estado. Entonces, los ingresos, fíjense cómo allá por abril del año pasado pegaron un salto de $19.000 a $21.000, básicamente porque este fue el cheque que les mandaba Trump para que consuman, o por lo menos para que se queden tranquilos en sus casas, al tiempo que, digamos, a medida que se va recuperando el empleo, van mejorando los salarios, obviamente que también esto le pone un soporte importante a los ingresos de la población, y fíjense cómo también a fines del año pasado, ya entrado en enero, ya vuelve a pegar otro saltito, básicamente por la segunda enmienda que hizo Trump de ese paquete de estímulo fiscal que aprobó antes de irse. Eso es la buena noticia, tenemos consumidores o familias que plata no le falta. La mala noticia es que esa plata no la están gastando, como les dije anteriormente. ¿Qué hacen? Fíjense, ahí no me quiero demorar mucho más, pero fíjense cómo la población consume bienes, que eso lo pueden ver en el gráfico de la derecha, pero todavía el consumo de servicios sigue mejoró, pero todavía está bastante por debajo de lo que estaba previo a la pandemia. ¿Qué es lo que hace cuál es el resultado de que las familias tengan más ingresos y gasten menos? Bueno, que aumente la tasa de ahorro. Y que aumente la tasa de ahorro es un problema para el consumo en Estados Unidos, y
ese aumento en la propensión a ahorrar de la población tiene un componente principal que es la falta de expectativa que tiene el consumidor. Obviamente con la pandemia, el lockdown y todas las cosas que ya hemos visto hasta el hartazgo, vemos que, fíjense en el gráfico de la izquierda, ustedes ven cómo es este índice de confianza de consumidor de la Universidad de Michigan, que va bastante bien. Hay varios, en Estados Unidos siempre hay un montón de indicadores, uno tiene que elegir uno, bueno, nos jugamos por el de Chicago, y fíjense cómo este derrumbo que tuvo la confianza del consumidor en Estados Unidos se corresponde automáticamente con ese salto en la tasa de ahorro de las personas, y fíjense cómo a partir de que la confianza aumenta, la tasa de ahorro cae. Bueno, ahora tenemos que en enero tuvimos este cheque que les mandaron, la confianza del consumidor en enero había tenido habían andado medio, la tendencia es que mejora básicamente, a lo cual ahora le vamos a tener que sumar un nuevo factor, que es el cheque que les va a empezar a llegar a partir de marzo o abril, ya del nuevo paquete. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Acá tenemos una pelota de ahorro. Fíjense que el ahorro promedio de la economía americana es el 7% de los ingresos, y hoy estamos a un nivel del 20%. Promediemos, quieren el 15%, bueno, están ahorrando el doble de lo que desearían, y ahorran el doble porque les falta confianza. Entonces yo creo que acá encontramos el principal punto a seguir con 20 ojos, que es la evolución de la confianza del consumidor en un contexto en el cual, a medida que avancen las vacunas, obviamente el consumidor va a empezar a salir más, va a empezar a volver a comer en restaurantes, va a volver a hacer vacaciones, va a volver a viajar, y vamos a tener toda esa pelota de consumo rezagado que se va a ir volcando a la economía. Y entonces, ¿qué es lo que está generando esto? Lo ven en el gráfico de la derecha, que aumenten esas expectativas de crecimiento. Tengan en cuenta que Estados Unidos este año, en promedio de los analistas ahí, estima una tasa del 5,5% de crecimiento para este año. Fíjense cómo lo que va a ser el segundo y tercer trimestre de este año. Es decir, vamos a tener Estados Unidos creciendo a tasas chinas prácticamente, e incluso hay bancos, hay organismos que ese 5,5% que yo pongo ahí, que es el promedio, queda corto, y ya varios están hablando del 6,5% o 5,5%. Sería el mejor año de crecimiento para Estados Unidos desde 1951. Todo un dato para una economía que prácticamente en la pandemia la pasó, digamos, si bien obviamente no todo lo que sabemos en términos sanitarios, en números macro, la verdad que le dio semejante estímulo fiscal que hace que esta recuperación sea inéditamente rápida. Ahora bien, no todo es gratis en la vida, ¿no? Entonces fíjense cómo este aumento, fíjense dos cosas, ¿no? El aumento del PBI obviamente me mejora todos los indicadores de solvencia, porque al aumentar el PBI, todos los déficits en términos de productos se me achican, pero pese a eso, los déficits de este año van a ser muy altos. Fíjense cómo va a aumentar el déficit en la cuenta corriente, el déficit fiscal va a ser en torno al 14%, bastante similar al del año pasado, y vamos a tener un nivel de deuda superior al 100%. ¿Por qué es importante ver este nivel de deuda este día después de la recuperación? Bueno, porque acá entra en la ecuación qué va a pasar con las tasas de interés. Hoy por hoy el mercado no, digamos, como que esto lo ve en un problema de mediano plazo, básicamente porque con la economía creciendo va absorbiendo ese incremento en la tasa de interés y en los pagos de deuda que esto genera. Pero hace que Estados Unidos vaya caminando en un sendero resbaladizo, en tanto y en cuanto la inflación no acelere, ¿no? Porque si la inflación acelere, como vamos a describir a continuación, obviamente que este escenario, esto resbaladizo, va a ser mucho más peligroso. Entonces, acá tenemos la fragilidad, y por eso quiero llegar al punto de qué es lo que está pasando, cuáles van a ser las consecuencias de esta aceleración en el crecimiento. En principio, la otra variable a seguir, bueno, tenemos que el PBI está subiendo, tenemos que el desempleo está cediendo, aunque todavía está alto para la Fed, y tenemos acá indicadores de inflación que, si bien el mercado los lee con bastante, si quieren, subestimación, exagerando el término, digamos, la inflación en Estados Unidos no está del todo quieta, obviamente para un argentino, que un argentino hable de inflación, obviamente todo nos parece poquito, pero bueno,
exprimiendo el Excel y exprimiendo las escalas, acá podemos ver, fíjense cómo en el gráfico de la izquierda, que es la lectura que hace el mercado, en el cual la inflación, fíjense que el 0,2 de mayo del año pasado era irrisorio, digamos, en una economía ya era peligroso que la economía americana entre en deflación. E incluso esta suba que estaba teniendo la inflación, que ya fue del 0,2, estoy viendo el general, hacia el 1,5%, tranquilizaba en cuanto a que era una mejora, si quieren, tendencial y natural de un proceso de recuperación económica. Bueno, en febrero ya estamos en 1,7. Digamos, es el más alto desde la prepandemia. Recuerden que digamos, esto lo que hay que ver acá es las tendencias, y es una tendencia claramente que va subiendo. Cuando uno ahí desgrana el IPC general allá, digamos, está claro que gran parte de esta suba se lo están aportando los bienes, porque los servicios prácticamente están estables. Entonces, cuando vemos esta medida del IPC Core, que es lo que mira la Fed, ahí vemos este alivio que había sentido el mercado, en el cual uno ve que la inflación core interanualmente se va desacelerando con una tendencia, apenas el 1,3% más o menos. Entonces eso como que le da tranquilidad, en el sentido, la Fed tiene un objetivo del 2%, está en el 1,3%, sigamos, equipo que gana no se toca, sigamos, cuando llegue a 2, ahí vemos qué hacer, que es básicamente lo que lo que esperamos que vaya a decir la Fed. Recuerden que se está reuniendo hoy y mañana, sacarán su comunicado de comité de la reserva, a ver cómo ven esta suba. Seguramente van a tener ese tinte tranquilizador en cuanto a que la inflación no se está acelerando. Ahora bien, cuando uno como analista mira la tendencia del cortísimo plazo, ahí vean cómo varió mes a mes. Bueno, y acá vemos que, cuidado, la inflación en términos mensual y anualizado, es decir, qué pasa si la inflación se mantiene el ritmo que tuvo en febrero durante los próximos 12 meses. Bueno, ya estamos en una inflación más cerca del 4,3%. Obviamente esto es exagerado, porque acá impactan la suba que tuvieron las naftas en Estados Unidos por la suba del combustible. No digo que la inflación de Estados Unidos vaya al 4%, pero sí que la inflación en Estados Unidos, la general, va a tener un sendero bastante más, no tan tranquilo como el que muestra el gráfico de la izquierda. Y eso es lo que el mercado está viendo, y como nuestra labor es tratar de ver la lectura que está haciendo el mercado no está tan tranquilo con esa estimación, con esa zona de confort que tiene la Fed, y acá se nos ocurrió mostrar cómo evolucionaron la inflación implícita a partir de los bonos ajustables. Ahí pongo solamente para embucharnos de datos que nos gusta a nosotros, es ver qué pasa con la de 10 años y a 5 años. Y bueno, tomemos la de 5 años, que es la que subió más, y es bastante más realista de ver la inflación en los próximos 10 años, que bueno, ya sabemos que mirar mucho a largo plazo, aún en economías estables, es bastante ambicioso, ¿no? Entonces, a 5 años, que vamos a ver las dinámicas. A 5 años vemos que la inflación implícita subió al 2,5, quizás ayer estuvo un poquito más alta, no, se los debo ese dato, pero bueno, lo cierto es que está en el nivel más alto desde 2013, entonces claramente hay una preocupación del mercado sobre la dinámica que tenga la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos analizar para ver el mercado qué está mirando, ¿no? Para ver si le creemos al mercado. Digamos, es cierto que cuando, como dicen, si todos están equivocados, todos tienen razón, ¿no? Pero vamos a ver acá qué es lo que está pasando, para ver si nosotros podemos tener nuestra propia lectura de lo que está pasando con el IPC en Estados Unidos. Acá tenemos una anomalía. Acá no se mareen tanto por las líneas, pero lo cierto es que lo que le quería mostrar acá es que siempre las expectativas de inflación siempre son un poco más exageradas, un poco más volátiles, pero por lo general siguen bastante bien la tendencia de lo que sigue el IPC general y lo que sigue el IPC core, digamos, el IPC subyacente o sin energía. Acá tenemos, eso fue siempre. Ahora bien, acá tenemos desde mediados del año pasado algo que la pandemia está generando, y que la verdad es lo que tenemos que ir dilucidando, es que la inflación core baja,
con la inflación subyacente, con la inflación general subiendo. Y acá es importante destacar, porque acá recuerden que la inflación core tiene más parte de servicios ahí metido, y recuerden que lo que les acabo de decir hace unos minutos, que acá se viene una gran demanda contenida de servicios, así que tenemos que ver cómo absorbe la oferta de servicios a la mayor demanda de servicios que vamos a tener por consumidores más optimistas y con los bolsillos llenos de plata. Entonces, seguramente eso va, es decir, la core estimo que se va a ir acoplando a la inflación subyacente, no al 4% como marcaba en el anterior, pero sí una dinámica de una inflación más cerca del 2% que del 1%. Por lo menos esa es la tendencia. Con esto, ojo, no estamos diciendo que cambiamos nuestra visión optimista sobre la economía americana, pero sí algún nivel de confort que muestran algunos colegas. En nuestro caso estamos un poquito más escépticos, con mucho más cuidado en cómo pueden ir evolucionando estas variables, básicamente por eso que les dije al principio, por eso lo puse bien grande, que son estos 9 puntos de producto que Estados Unidos se está volcando a la calle para que el consumidor de una vez por todas consuma todo lo que le están dando. Así que eso es algo nuevo, nunca pasó tener 2 paquetes de estímulo fiscal tan altos, es histórico, así que digamos, vamos a ir viendo sobre la marcha qué es lo que puede pasar. Nuestra perspectiva ahora es, bueno, vamos a un nuevo escenario en el cual estas expectativas de inflación infundadas, fundadas para algunos, infundadas para el otro. Lo cierto es que el costo del dinero se está encareciendo, sobre todo a más largo plazo, y en el corto plazo básicamente las tasas cortas no están reaccionando. Entonces este empinamiento que está teniendo la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro es algo totalmente normal. Lo que estamos viendo acá es la velocidad de ese cambio en la pendiente de la curva. Obviamente esto después nos va a impactar en nuestras carteras. El hecho de que sube y acá empezamos a encontrarle el driver al mercado y mensajes claros que queremos dejar, es esta fortaleza que está teniendo el dólar con una economía americana que claramente se desacopla del resto del mundo en cuanto al dinamismo de una recuperación más rápida, con una Europa bastante titubeante en cuanto a su recuperación. Vemos que, bueno, el dólar, que estábamos cómodos marcando que el dólar se seguía depreciando y teníamos el mejor de los escenarios, bueno, el dólar, digamos, queremos mostrar que se tomó un respiro. En el House View anterior le pusimos como que el dólar había estado en pausa. Bueno, hoy decimos que el dólar empieza una leve, suavecita tendencia a una recuperación. Lo que quiero marcar con esto es que ese viento favorable que tuvimos con un dólar abaratándose, evidentemente está teniendo signos de fatiga, básicamente por lo que les comenté recientemente, en el cual mayor crecimiento y mayores presiones inflacionarias presionan sobre la tasa de interés, y esta presión de la tasa de interés en un contexto en el cual los semejantes a Estados Unidos están mucho peor, hacen que los fundamentals del dólar estén, por lo menos para que no se siga abaratando. Después vemos qué tendencia de recuperación puede teniendo, pero lo cierto es que quedó ahí, llegó a ese piso allá por fines del año pasado, y asoma una leve recuperación. Esta leve recuperación, lamentablemente para nosotros, para los latinos, siempre es mucho más fuerte. Fíjense en el gráfico de al lado, esto es un indicador totalmente propio, muy simple en cuanto al promedio de las monedas de la región, y fíjense cómo esta fortaleza del dólar, nosotros lamentablemente la vivimos mucho, la lideramos, mucho antes, que allá ya en noviembre, y esto básicamente se traduce en que el real brasileño, que estaba en 4.80 y tenía la expectativa de que vaya a 4.50, bueno, lamentablemente la realidad nos castiga con un real que llegó a estar a casi 6 y ahora se está acoplando al 5,5. Después, si quieren, hablamos un poquito de Brasil, pero el mensaje claro que quiero dejar acá es que esta fortaleza del dólar empezó, todavía no tenemos, digamos, con esta pelota de plata que se va a tirar al mercado. Obviamente son fuerzas que lo hacen
que juegan para el abaratamiento del dólar, pero en definitiva creemos que esas expectativas inflacionarias y la inflación misma va a hacer que el dólar empiece a tener una suave tendencia a recuperación. Entonces, ¿qué es lo que nos genera que el dólar se fortalezca en el mundo? Lo que marcamos siempre, cuidado con el precio de las materias primas, porque es muy difícil que si el dólar se empiece a fortalecer, los commodities puedan seguir teniendo el viaje que tuvieron en los últimos, en el último año. Ojo, decimos el viaje. Después, ¿cuánto más le podemos pedir a los commodities, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero todos los países emergentes vivieron el segundo shock de términos de intercambio producto de este abaratamiento que tuvo el dólar en el último año, que lo ven en el gráfico de la derecha, en el cual esa línea gris vemos cómo el precio de las materias primas sin los energéticos, por todo lo que sabemos que pasa en ese mercado, hace que aumentaran casi un 30% en el último año, lo cual uno puede decir, bueno, más no le podemos pedir. Con esto, ahí vemos cómo el dólar ahí empieza esa suave recuperación. Bueno, una lástima que no sé si me ven, pero esa agachadita que hace a partir de enero y empieza a subir, eso hace, probablemente creemos que seguramente meses más tarde o pronto, esa línea gris que ustedes ven que están en 104,20 debería empezar a ceder un poquito. Hoy cuando ustedes ven los commodities dicen no cede tanto, pero bueno, básicamente porque acá el gran protagonista es el petróleo, ¿no? Fíjense cómo el petróleo sigue recuperando su valor, en un contexto también el cobre, esto es cierto, el cobre de los commodities que mejor está performando, ni hablar del oro, que el oro, digamos, está en este contexto de suba de tasas y recuperación global y recuperación de la confianza, no tiene un driver favorable. Mientras que la soja, si bien nosotros la festejamos y la bendecimos, bueno, es como que habría encontrado su nivel de equilibrio, no sé si de equilibrio, por lo menos de estabilidad en torno a los 520 dólares, que si me preguntaban hace 3 meses si lo esperaba, le hubiese dicho que no, así que estamos festejando a cuenta esta suba del precio de la soja, que si hubiese estado en 400 también estaba bien. Pero lo cierto es que en cuanto a la dinámica que esto está generando en el precio de los commodities, para mirar una mirada de largo plazo, fíjense acá cómo estamos viendo que este proceso de normalización de la economía está haciendo que los commodities, el precio relativo entre los commodities se vaya acomodando. Obviamente en los últimos 3, 4 meses lo que se destacó es el precio del petróleo, porque básicamente había sido el gran castigado. Piensen que a medida que la gente empiece a viajar, empiece a haber más vuelos, empiece a haber consumo de servicios, más autos, más turismo, más transporte, esto va a ser la movilidad de la propia economía, va a hacer que esta demanda de combustibles aumente, y esto le va a poner con una OPEP bastante que siempre está mirando el precio para su lado. Seguramente el precio del petróleo tenga más fundamentos para seguir recuperando, mientras la soja, perdón, la soja y el cobre es como que, como les dije anteriormente, en estos niveles yo ya compro, si quieren me retiro con esos precios y espero hasta el año que viene, en este sentido de que les dije que con el dólar fortaleciéndose, salvo que tengamos una sequía fuerte en Brasil y en Argentina, en cuanto a la producción, que haga subir el precio de la soja, o que China, no sé, que quiera duplicar su tenencia de cerdos y aumente la demanda mucho más exponencial de lo que ya lo hizo, probablemente se me rompa esa relación, pero en situaciones normales, como escenario base, si quieren, nosotros no vemos en los commodities con una tendencia que mantengan este ritmo de suba tan abrupta que tuvieron en los últimos meses. Entonces, con eso, digamos, terminamos un primer capítulo en el cual les mostré que la economía global se sigue recuperando de la mano de Estados Unidos, en el cual Estados Unidos le vuelve a dar un empujón a esa recuperación con un paquete fiscal inédito que seguramente va a dinamizar más a ese consumo de servicios que está más rezagado. La contracara de
de este nuevo estímulo es que aumentan las expectativas inflacionarias, y el espejo de que aumenten o la consecuencia de que aumenten las expectativas inflacionarias es que se encarece el dinero. Al encarecerse las tasas en Estados Unidos, le pone cierta pausa o le pone cierto freno a la suba que estaban teniendo los commodities, y también le da cierta fortaleza al dólar para los meses que vienen. Entonces, la conclusión de ese primer capítulo es: seguimos atentos, seguimos optimistas con la economía global, vamos a ver buenos datos de nivel de actividad, porque básicamente el consumidor americano todavía tiene mucha plata en el bolsillo para consumir, y eso va a dinamizar la economía. Que bueno, vamos a tener que analizar cómo en este camión que arrancó, cómo se van acomodando esos melones atrás, para ver si lo hacen de manera ordenada o desordenada. Nuestra visión es que esa va a ser ordenada, pero por eso el título que lo vamos a ver: va a haber tensión, va a haber incertidumbre, le va a generar esa volatilidad o ese golpe a las expectativas, pero por lo menos ya partimos de un escenario en el cual esas tasas de interés de los bonos a 10 años que estaban tan cómodas por debajo del 1,5, bueno, ahora estamos en un escenario de entre 1,5 y 2, así que en eso es como que ahí la cuerda se tensa un poquito más, y obviamente ahí tenemos que seguir viendo qué es lo que va pasando en el corto plazo. Hoy por hoy nadie está viendo ninguna crisis, pero sí estamos viendo como que esa tensión va a hacer que cierto incremento en el costo de dinero que nos puede impactar en nuestras carteras, que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que les decía, en el mercado global, esta recuperación o esta normalización que veníamos viendo desde principios de año, bueno, obviamente encontró nuevos ganadores y nuevos perdedores. Los ganadores son los clásicos, son todos aquellos que el año pasado estuvieron más rezagados, y los perdedores son como las tecnológicas, o todos aquellos, las small cap, todos aquellos que el año pasado gozaron de esta liquidez inédita que tuvo la economía global, que le permitió, y además de algunos cambios obviamente que generó la pandemia, que tengan ese récord que tuvieron el año pasado. Lo cierto parecería ser que tomó su descanso, ni hablar todo lo que tiene que ver con todo lo que es renta fija, todo se vino, todo aflojó en el último mes y en el último año. Y bueno, siempre tenemos el S&P, el mejor de todos los índices por el rendimiento, volatilidad. La verdad que si uno tiene que recomendar algo, siempre el S&P tiene que estar en la cartera, porque es de siempre en riesgo-retorno, siempre es lo más apetecible, o es la apuesta superadora de cualquier otro. Por otro lado, tenemos dentro del lado de los commodities, como les dije anteriormente, el petróleo y el cobre que recuperaron, y del lado más a la derecha vemos cómo el oro, la plata, tuvieron caídas, y lamentablemente para nosotros, todo lo que tiene que ver en cuanto a locación geográfica, América Latina, de la mano de Brasil y Argentina, obviamente, es lo que hace que haya tenido una mala performance, no solo en el último mes, sino en lo que va del año. No vamos adelante, no quiero ir un poquito más rápido acá, pero acá un poco el punto, o nuestro core de nuestra charla de hoy: cómo esta suba en las tasas de interés. Fíjense cómo a fines del año pasado la tasa de los bonos a 10 años pasó del 0,9, que venía bastante estable, como este nuevo estímulo. Recuerden que acá a fines de 2019 como que se empezaba a hablar de que el plan de Biden no iba a ser de 1 trillón, como les dije al principio, sino que iban a ser de 1,9, y ahí empezaron las negociaciones. Finalmente, bueno, el mercado actuó rápido bajo ese escenario. Creo que y por eso las tasas ahí creo que es el principal driver que le doy a esa suba de tasas. Fíjense cómo esa suba de tasas, que es la línea gris, al S&P, el S&P siguió su camino victorioso, si quieren, alcanzados nuevos máximos allá por mediados de enero, pero desde entonces es como que empezó a tener un poco más de volatilidad. Si bien aflojó
hacia principios hasta el 12 de marzo, ahora se recuperó bastante, pero cuando uno ve la película general del S&P es como decir, bueno, ya subió, ya tuvo una recuperación muy fuerte, 20% en 3 meses, no es nada poco, y desde entonces es como que insinúa cierta estabilidad, obviamente que siempre el saldo es favorable, pero tampoco muestra que tenga esa fortaleza para seguir subiendo. Por el otro lado, la antítesis del S&P, bueno, son todo lo que tiene que ver con renta fija, que el hecho de que suban las tasas, obviamente que golpea en sus precios. Así que no estoy diciendo ninguna novedad, simplemente marcando ahí cómo se ve cada uno de lo que forman nuestras carteras. ¿Por qué lo vamos a decir? Bueno, ahí tienen un poco el S&P. Yo la vez pasada, en el House View pasado, parecía, lo había titulado como el Nasdaq como si era invencible, porque llegaba ahí hasta 128.5, un récord, parecía que no aflojaba, y bueno, en el último mes es como que están teniendo su golpe, digamos, se están reacomodando un poquito, nada como para decir, para borrar con el codo lo que uno escribió, pero digamos, es como esto que le digo, esta cierta fatiga que están teniendo los mercados en las cotizaciones. Claramente, cuando uno habla de fatiga, es a nivel en promedio, porque no todos están igual, como decimos acá, esto es la hora de las cyclicals. Fíjense cómo todo lo que tiene que ver los índices energéticos y obviamente de bancos son los ganadores del año, y las tecnológicas que el año pasado habían volado, ahora tienen una dinámica en lo que va del año bastante modesta. Y después tenemos todos los sectores más alineados con el nivel de actividad, que obviamente también van en alza, no tanto como estos dos que destaqué al principio, pero seguramente todo lo que tenga que ver con materiales y el consumo ahí, que están bastante, sí, digamos, desapercibido, pasa ahí. Yo creo que todos estos papeles con esta pelota de gasto que se viene en servicios deberían empezar a tener un poquito de mejor performance a la que vienen teniendo. Y así que, bueno, esa es un poco la foto de lo que vemos en la renta variable. En la renta, bueno, acá paso es un poquito más de lo mismo, pero simplemente ese fanatismo por mostrarle todos los datos hace que le muestre cómo las energéticas y bancos están recuperándose de la piña que tuvieron el año pasado, y todas aquellas que el año pasado brillaron empiezan a hacer esa curva descendente, es como lo titularía como acomodando los precios relativos entre los diferentes índices. Cuando les mostré renta variable, cuando lo vemos en la renta fija, bueno, claramente acá con la suba, como les mostré, ¿no? Como subieron las tasas largas fueron las que reaccionaron, las tasas cortas prácticamente se mantuvieron inalteradas. Ese empinamiento de la curva hace que claramente los bonos largos sean los que más sufren, en contraposición a los bonos los bonos más cortos, que prácticamente sintieron muy poco ese impacto. En mercados emergentes, obviamente, a eso le tenemos que sumar los problemas que esta volatilidad en los mercados trae. Básicamente, el hecho de que, de nuevo lo decimos, que hayan subido las tasas de interés, esto hace que también los flujos de capitales hacia las emergentes empiecen a tener también cierta fatiga, y en eso es que también lo que vimos anteriormente es el dólar, cómo se va fortaleciendo contra algunas monedas, y obviamente que las monedas se debiliten contra el dólar es síntoma de que las economías emergentes no están del todo fuerte como querrían, o por lo menos el impacto que está teniendo, y eso hizo que los bonos emergentes también hayan sentido ese impacto. Pero en términos generales, si tenemos que tener algo en la cartera de renta fija, preferimos lo de menor duration, básicamente porque con este escenario de un poco de suba de tasa que vemos, van a estar castigados, ¿no? Y esto es importante, se los marqué recién, porque para nuestra cartera global esto nos jugó. Veníamos bastante cómodos en la performance que veníamos teniendo. Por suerte, en cada house view que teníamos les mostrábamos que nuestras carteras iban mejorando. Lamentablemente marzo es la excepción, en el cual tenemos que tanto nuestra cartera Growth como la Income tuvieron cierto afloje en este rendimiento mensual. Cuando vemos por qué aflojaron, es la
la misma película que les acabo de contar. Fíjense cómo la cartera Income, al estar más ponderada por renta fija, es la que más sufre, y la cartera Growth, en la cual tiene mayor preponderancia de renta variable y de papeles, de renta variable, tuvo mejor performance. En tanto, cuando lo vemos en el gráfico de la derecha, vemos los sectores. Fíjense, acá tenemos, si quieren, nuestra fortaleza o nuestra bondad que tienen nuestras carteras global, en el cual, fíjense cómo todo lo que tiene que ver con energías limpias, que el año pasado fue nuestro soporte de rentabilidad. Recuerden que había volado esas acciones de energías limpias, que llegaron a rendir al 200%, 250%. Bueno, el hecho de que ya tenía cotizaciones bastante tensas, y estas suben las tasas, obviamente las está golpeando, los mismos que las tecnológicas, pero afortunadamente acá están las bondades de la diversificación de la cartera, como el hecho de tener una participación de las energéticas clásicas o de petróleo, que con una suba del 20% logramos absorber esa caída en términos de las acciones. Por eso nuestra cartera de equities en lo que va en el mes subió y acumula un alza del 11%, entre el 10 y el 11% en lo que va del año. Y nuestra cartera de oro, que siempre, el oro siempre lo tenemos que tener por seguridad, porque cuando esto se dé vuelta y el escenario cambie, el oro siempre nos va a actuar como ese amortiguador en la rentabilidad de la cartera. Así que más allá de esta pérdida que tuvo en lo que va del año, no por eso vamos a deshacernos de ese oro, que si bien la bajamos allá en octubre, la bajamos del 7,5 al 5, por ahora seguimos cómodos en esta participación, pero probablemente lo que nosotros empecemos a migrar es mirar un poco más la cartera de renta fija y acortar la duration en los bonos que la componen, para tratar de compensar esa pérdida que tuvimos en el último mes. La consecuencia, bueno, ahí teníamos la cartera global. Cuando uno quiere ver ya un poco entrando en la economía, en lo que es para el inversor local, hoy seguimos nuestros CDRs. Recuerden que en nuestra página de perspectivas tienen el análisis de cada una de estas carteras de CDR, que tratamos de replicar diferentes índices. Lo bueno que los destacados de este mes, si quieren, o de este año, los ganadores son claramente es el reflejo de lo que les comenté antes, como la cartera que sigue más a los bancos es la que mejor performance tuvo. Básicamente tengan en cuenta que los bancos son los grandes, en tanto y en cuanto la economía no explote, los bancos son los mejores beneficiados de esta suba de tasas, básicamente porque es lo que mejora su rentabilidad en el corto plazo, porque el costo del dinero para ellos es, digamos, al ser las tasas bajas al ser las tasas cortas mucho más bajas, es lo que permite, y las tasas altas y las tasas largas mucho más altas, es lo que le permite ir ganando esa rentabilidad. Por eso los bancos siempre en este ciclo de normalización de la economía son una buena apuesta. Ni hablar de las cyclicals. Obviamente el S&P siempre va a ser una buena elección. Todo lo que tiene que ver con el Nasdaq y las Quality, bueno, están en ese impasse. Hoy por hoy parecería, no son de las que, si en este semáforo lo pondríamos, este semáforo imaginario, lo pondríamos más con una luz amarilla que con una luz verde, como las que les dije, como las cyclicals, bancos y el S&P. Y después tenemos acá Brasil, que acá me quería detener medio minuto más con Brasil, porque Brasil, como ustedes sabrán, y leerán, están en un pleno proceso, primero una cuestión sanitaria espantosa, digamos, con uno de los países de peor performance en términos sanitarios, aunque con la vacuna ya en marcha, a ver si esto le puede generar algo. Pero bueno, en el plano político tenemos la situación de una situación política muy polarizada entre lo que es Bolsonaro y lo que es Lula. Esto hace que se corra, que empecemos a ver una carrera de populismo, ya sea de izquierda o de derecha, y esto puede interrumpir en parte esas bondades que quería mostrar Bolsonaro en cuanto a esta agenda de reformas estructurales que necesita tener Brasil. Por el momento esa agenda de reformas siguen,
no queremos decir que no, y de hecho por eso somos optimistas, pese a todo este ruido que está teniendo Brasil en el corto plazo, entre las intervenciones a Petrobras, ¿cómo se llama? Que Lula pueda ser candidato y demás, toda esa cosa que golpeó la expectativa en cuanto a Brasil. Nosotros creemos que en este sendero de recuperación de la economía global, Brasil tiene mucho para recuperar, y por eso si para alguien que quiere tener algo más de riesgo y aprovechar una rentabilidad en el corto plazo, Brasil puede ser una buena apuesta. Así que la seguimos recomendando de porfiados, de que en cuanto a que por más que haya tenido una mala performance, como ustedes ven allá desde diciembre del año pasado, creemos que tiene cosas para ir mejorando, y no para brillar, pero sí para recuperar todo lo perdido. Por lo tanto, esto puede ser un buen punto de ingreso. Obviamente es un país latino, es un país muy volátil, como todos sabemos, pero esperamos que el pánico los vaya disciplinando. Para las elecciones falta muchísimo, son recién el año que viene, a mediados de octubre, todavía no hay encuestas, siempre está la expectativa de que aparezca un candidato de centro que salga por ahí por San Pablo, pero todavía está veremos, es muy pronto como para que el mercado empiece a castigar a Brasil por si viene Lula o no viene Lula. Así que si es por ese escenario político, lo vemos un poco más apagado, así que por el momento nuestra recomendación para los que quieren jugarse una fichita a Brasil es una buena apuesta de cara al mediano plazo. Bueno, por suerte que pasó lo complejo de lo internacional, vamos a un recreo de ver qué pasa con la economía local, ¿no? En el cual acá vemos este título, si quiere, un poco provocativo, que tenemos una meta electoral, pero no tenemos un plan fiscal. Y ese es el problema que estamos viendo en las valuaciones de los activos argentinos. Ahora vamos a describir qué quiere decir esto. Bueno, en principio, acá vemos un gobierno que quieren patear el tablero en cuanto a su negociación con el Fondo Monetario, subestimando el problema. Acá ustedes tienen, digamos, si bien tenemos la bondad en cuanto a que el perfil de vencimientos con privados en moneda extranjera se liberó hasta el 2023, digamos, hasta este gobierno va a tener que pagar pocos dólares a privados, pero se olvida de que, no sé si se olvida, o por lo menos no pone en el tablero de comando estos vencimientos que tiene con organismos internacionales, en el cual, como ustedes saben, acá este año tenemos dos actores importantes, que son el Club de París, y por otro es obviamente el Fondo Monetario, en el cual el gobierno tiene de acá hasta las elecciones este plan electoral, que parecería que todo hay que esperar hasta octubre para analizar a la economía argentina, como si después de octubre no tuviésemos incertidumbre sobre qué va a hacer el gobierno tras el resultado electoral. Entonces, eso es un poco lo que marca por qué Argentina es tan difícil de seguir, y por qué también a veces genera ese agotamiento de la volatilidad que puede generar los activos argentinos, y esa dificultad o esa prohibición que tenemos a la hora de poder hacer un escenario de mediano plazo con grados de probabilidad aceptables. Uno arma escenarios de cómo viene la economía argentina para los próximos años y todos son parejos. Puede ser un escenario bueno, un escenario regular y un escenario malo, todos con probabilidades parejas y con altas chances. O sea, ese es el gran problema. Pero para concentrarnos más en los números, fíjense, acá tenemos, el gobierno ahora tenemos como prácticamente no tenemos vencimientos hasta mayo, que ahí es donde vence recuerden, acá tenemos dos vencimientos, que esto es el Club de París, el cual ya no habíamos pagado el año pasado, digamos, lo que vence en mayo de este año es lo que no quisimos pagar el año pasado, y en el cual el gobierno saca pecho y decir que no lo va a pagar, digamos. Obviamente después para pagarlo tiene que haber sobre la mesa un acuerdo con el fondo. Como no vamos a tener acuerdo con el fondo, este pago no se va a hacer. Vaya a saber Dios qué va a pasar con esto, a cuándo lo van a reestimar. Hoy no les quiero vender espejitos de colores en cuanto a que esto se va a refinanciar lo más fácil. No sé, veremos qué pasa. Esto le saca presión a las reservas, si quieren, esas cuentas que hacen en cuanto a que van a mostrar que las reservas no caen, pero bueno, van a ir acumulando pasivos impagos. Tenemos la cuota con el fondo, ahí son 592, pero gran parte
son casi 350 desde la cuota de intereses del fondo, y después no tenemos vencimientos hasta septiembre, en el cual empieza el primer pago al fondo, que empiecen a partir de septiembre de este año, empiezan a vencer 2.000 palos cada 3 meses, o sea que llegar a las elecciones después y después no hacer el plan o volver al hecho de, bueno, estamos negociando un acuerdo a 10 años, 20 años o al infinito, no lo sabemos. Lo cierto es que el gobierno se juega que todas estas líneas, estas barras violetas y grises, esto podría evitarlo de pagar, y fíjense ahí para lo que le queda del mandato, todos para el año que viene le faltan 20, esto que sería 22.000 millones, y 22.000 millones en el 2022 y en el 2023, así que claramente acá hay que arreglar con el Fondo Monetario, hay que encontrar un plan para que unir las partes. Por el momento, tanto el gobierno como el propio ministro, como también el fondo, se sienten cómodos en no mostrar un acuerdo, dice que va a llegar, que no ponen fechas, pero mientras tanto, mientras ellos dilucidan cómo negociar, el mercado se pone ansioso. El mercado se pone ansioso, pero tiene una ventaja en el cortísimo plazo, que es que acá tenemos, desde mi punto de vista, el gran culpable o la gran salva, más que culpable, pongámosle salvación, vamos a tener una lectura optimista como debe ser del mercado cambiario, fue el agro. El agro está liquidando como nunca lo hizo. Digamos, estamos teniendo récord de liquidaciones. Fíjense lo que estábamos acá, esto es el resultado del balance cambiario. Obviamente los datos de enero y febrero son estimados por nosotros, pero al ritmo que viene, fíjense que tenemos que en enero, digamos, desde noviembre del año pasado, que fue cuando los tipos de cambio empezaron esta pausa, cuando ya llegaban a 180, 190, fíjense que el agro aportó 1.000 millones de dólares más. Cuando lo vemos, ahí hay estacionalidad, fíjense en el gráfico de la derecha, ahí les muestro la estacionalidad, pero la estacionalidad de marzo, lo que está liquidando el agro es inédito. Si quieren, sáquenle el 50% de suba de precios o el 60%. Acá, lo digo, es una de cal y una de arena, porque, digamos, esta fuerte liquidación del agro es lo que hace embuchar al Banco Central y es lo que le permite que con el cepo mediante los dólares le alcanzan. Entonces nosotros todos los días vemos el Banco Central compró 100, 50 o 100 o 30 millones de dólares, y prácticamente no estamos encontrando días en el cual salgan noticias del diario que el Banco Central haya vendido como vendía ya por septiembre del año pasado, en el cual obviamente estábamos en un escenario de crisis bastante latente. Entonces, lo que acá tenemos es que el agro tuvimos mayor oferta del agro, que el mes que viene se lo voy a confirmar, pero desde mi punto de vista tenemos mucho adelantamiento de exportaciones. Digamos, no miren este gráfico de acá a la derecha, como que va a seguir la joroba que hace la línea gris esa. Yo creo que acá está habiendo bastante adelantamiento en las liquidaciones, básicamente quizás aprovechando los precios internacionales o alguna que otra medida que pueda tener el gobierno, y tienen espalda como para apurarse a liquidar. Entonces, mientras tanto, el gobierno tiene el cepo a las empresas para que giren, para pagar deuda, todo lo que ya hemos visto muchas veces, pero lo cierto es que con agro más cepo el Banco Central lo que intenta es recuperar reservas internacionales. Pero estas reservas internacionales, ya reconocido por el propio ministro ayer, digamos, no llegan al hueso, porque básicamente el gobierno le compra esos dólares, pero después le iba a decir se los rifa, pero no lo voy a decir, después eso interviene en el mercado de bonos, y eso hace que tienen que usar esos dólares que compró. Por eso ustedes ven que las reservas netas, a pesar de que el Banco Central compró 2.200 millones de dólares, las reservas netas cayeron 842. Está bien, pongámosle la ventaja de que, bueno, pagaron organismos internacionales y la devaluación del oro. Pero lo que les quiero mostrar es que por estas intervenciones en el mercado de bonos, que ahí dice 1.500 son en otras operaciones,
puede haber de todo ahí, pero supongamos que son más o menos entre 800 y 1.000 millones lo que el Banco Central utilizó para intervenir en el mercado de bonos, y ahí está un poco la contracara de esa paz cambiaria que vemos con los tipos de cambio, tanto el MEP como el contado con liquidación, estando en ese nivel del 60%. Digamos, lo que quiero marcar acá es que, digamos, esta paz cambiaria digamos, que uno ve por arriba en el río está bastante revuelto, y eso hace que las expectativas para lo que sigue hace que, por ejemplo, nosotros seguimos pensando que la devaluación de este año difícilmente pueda cumplirse el objetivo de Guzmán, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá el otro gran problema que está teniendo el Banco Central o el gobierno en general y la sociedad en un todo es esta aceleración que está teniendo la inflación. Básicamente, el problema es que tenemos, digamos, que tenemos malas lecturas de la inflación. Recuerden que allá por mediados del año pasado teníamos un gobierno que sacaba pecho porque la inflación cedía a pesar de la emisión monetaria, y se olvidaba de que habíamos tenido una cuarentena y una economía que había caído al 20%, digamos, ya eso obviamente a la inflación afortunadamente se dio, pero desde que la economía empezó a normalizarse y crecer, digamos, vamos a darle el beneficio, obviamente la economía empezó a, digamos, a pasar factura de esa emisión monetaria, de esa cantidad de billetes que tiene la gente, empezó a recuperarse la demanda, y con eso se aumentaron los precios. Fíjense que estamos teniendo desde octubre del año pasado una inflación crucero entre 3,5 y 4. El último dato fue el de febrero, que se conoció la semana pasada, que fue del 3,6%. Para marzo, nuevamente creemos que va a estar más cerca del 4% que del 3,6%. Digamos, ahí el gobierno está haciendo algunos ajustes en precios regulados que, si quieren, me sorprenden algunos, pero bueno, esto le da pie para que la inflación en marzo supere el 4%. Después el gobierno tiene ilusiones, apuestas o lo que sea, y cree que la inflación por arte de magia va a bajar al 2%. Cuando uno mira la película del largo plazo en Argentina, ve que ya sea con un gobierno o con otro, la inflación promedio en los últimos meses es mensuales del 2,8%, digamos. Seguramente a Macri le dio 2,8%, allá básicamente por lo que tuvo a costa del atraso cambiario que generó allá por 2017. Obviamente después pasaron factura y la inflación le cobró, y vaya si le cobró, y tuvo un promedio de inflación del 2,8, 2,9 si quieren. El segundo mandato de Cristina había sido del 2%, y por lo que viene ahora, la de Alberto viene al 2,84, y probablemente cuando cierre el año esta inflación promedio de su gestión, de lo que va de la gestión, va a estar bastante por encima del 3%, 3,1, 3,2%. ¿Por qué lo digo esto? No para, digamos, mostrar similitudes y diferencias, simplemente para mostrar que la inflación en Argentina es un problema, tiene su propia inercia, y es muy difícil que la inflación baje al 1,5% todos los meses como para que se cumpla el pronóstico del ministro, ni que baje por debajo del 2% sistemáticamente como prevé Culfas a partir de abril. Entonces, acá, nuevamente, con lo que les comenté antes, la debilidad del sector externo a partir de que tenemos un Banco Central que tiene pocas reservas para guapear los vencimientos con organismos internacionales, y tenemos una inflación que difícilmente baje de los niveles actuales, y a lo cual le falta el gran tabú que quiere el gobierno, que son las cuentas públicas, ¿no? Unas cuentas públicas que este año van a volver van a ser deficitarias. El gobierno nuevamente, cada vez que tiene un veranito en los indicadores, como fueron el resultado fiscal de enero, como que lo exagera de las bondades, y ya vemos que ya a partir de ahora vamos a conocer la semana que viene, los datos de febrero y marzo vuelven a mostrar que el resultado fiscal, de no ser por impuestos
distorsivos o excepcionales. Las cuentas públicas muestran un desequilibrio importante, estructuralmente importante, y acá está el kit de la cuestión, estructuralmente importante, y por eso el gobierno trata de patear lo máximo que pueda un acuerdo con el fondo, porque obviamente eso va a estar en la discusión, y obviamente eso es en su plan electoral, como le puse en el título, un plan electoral sin meta fiscal, o al revés, una meta electoral sin plan fiscal, hace que sea mala palabra hablar de reformas en Argentina, pero es el gran problema que uno está viendo. Pero acá vemos cómo el Banco Central ensaya moderar el ritmo de devaluación, ya estamos al 30%, veníamos de una inflación, de una dinámica de devaluación mensual arriba entre el 3,5 y el 4, bueno, ahora vamos al 2,5, vamos a ver cuánto lo aguantan, pero ese es obviamente para cualquier ministro tener una inflación, un tipo de cambio bajo control es un beneficio en el corto plazo y puede ayudar electoralmente, pero nosotros más allá de eso, más allá de las cuestiones de corto plazo, más para ir redondeando nuestra idea de cómo componer la cartera, nosotros creemos que la devaluación de este año va a estar en torno al 40%, vemos una inflación más cerca del 50, entre el 45 y 50 que del 30 que dice el presupuesto, y con la desventaja, si quieren, que para el año que viene tampoco vemos un proceso de desinflación, básicamente porque si la devaluación este año es como nosotros estimamos, o incluso podemos tener un sesgo a que estemos estimando un tipo de cambio mayor al que finalmente termine el año. Más allá de eso, creemos que si no se hace ese escenario es porque está artificialmente planchado, digamos, va a ser difícil ver una inflación todos los meses al 4, al 3,5, con un tipo de cambio que se mueve al 2%. Obviamente los procesos son dinámicos, todos ven la misma película y todos van a prever una alza en la devaluación, y por eso se van a ir cubriendo. Entonces, lo que le quiero decir es que si la devaluación, Argentina tiene pendiente todavía, a pesar de esta inflación y esta devaluación que prevemos para este año, no son las devaluaciones de ajuste, ¿no? Eso es importante, son devaluaciones para ir si quieren, más inerciales que por solución de problemas. El año que viene, cuando el fondo, si verdaderamente creemos que va a haber un acuerdo con el fondo, obviamente las reformas, algo va a tener que ceder el gobierno, y en ese algo que va a tener que ceder el gobierno, obviamente el tema de tarifas y brecha cambiaria va a estar sobre la mesa, y eso va a hacer que seguramente el ajuste del tipo de cambio que no quiere hacer el gobierno hoy lo tenga que hacer después de las elecciones, y al mismo tiempo los ajustes tarifarios también lo van a tener que hacer el año que viene, porque como les comenté la vez pasada, los ajustes en las tarifas son exponenciales. Cuando uno desata el moño de los precios de las tarifas, después es porque tiene que aumentar la cantidad del porcentaje que pagan los consumidores de las tarifas al tiempo que las tarifas van subiendo. O sea, por eso después el traslado al precio que paga el consumidor es muy alto, y por eso me tira muy para arriba la inflación. Entonces, dicho esto, para el año que viene vemos más inflación que la de este año, porque vamos a juntar a la inercia inflacionaria que me deja este año, le vamos a juntar ajuste de tarifas y una probable corrección del tipo de cambio. Entonces, por eso, viendo en nuestras carteras, para lo que sigue, seguimos recomendando estar posicionados en bonos ajustables por SER, con bonos ajustables por tipo de cambio, y con una menor proporción a tasa fija, básicamente porque no queremos que el gobierno se anime a apuntar a una política de tasas de interés reales positivas. Incluso te diría todo un poquito más lo contrario, en cuanto que van a apostar a que esas tasas negativas, coincidente con esa meta fiscal, con esa meta electoral, pueda dinamizar algo la economía.
Entonces, esa es nuestra recomendación o por nuestra visión. Después, todo esto ustedes lo tienen en nuestro blog, que yo por una cuestión de tiempo ahora no los quiero pasar, pero los invito a que los visiten. Siempre, todas las semanas, tanto Tomás como Camilo siempre ponen notas interesantes en cuanto a cómo mover las carteras, así que están más que invitados a mirarlos y a consultarnos ante cada duda que ustedes tengan. Con gusto se la vamos a ir resolviendo. O por lo menos tratando de ayudarlos. Y después esta triste historia que muestra Argentina, esta triste historia de la post-reestructuración, en el cual lo mejor que tuvimos es un rendimiento de los bonos o un riesgo país que no bajó de los 1.400 puntos. Ahora estamos con esta dinámica en el cual los bonos soberanos tuvieron, acumulamos tres jornadas de mejoras, siempre digamos, y a estos precios también consideramos que están baratos. Obviamente eso es un escenario arriesgado para nosotros. También tenemos ahí en el blog varios ejercicios para que los quieran ver de cuánto estaría uno perdiendo o ganando en cada uno de los escenarios. Eso se lo dejamos a ustedes para que lo elijan. Lo cierto es que uno trata de ser cuando armen un escenario, traten de hacerlo lo más consistente posible, en el cual, si nosotros estamos diciendo que va a haber ajuste de tipo de cambio el año que viene, va a haber ajuste de tarifas y por eso subimos la inflación, creemos también por el mismo lado, decimos que va a haber cierto acuerdo con el fondo y por lo tanto este driver, este catalizador que no está teniendo la economía argentina en el corto plazo, esto obviamente debería hacer mejorar bastante los rendimientos de los bonos que fueron tan castigados. Veremos, no vamos a hablar hasta dónde va a llegar este rendimiento, pero sí como que los precios tienen más olorcito a que mejoren, a que empeoren con este escenario que les describí anteriormente. Obviamente si ustedes o cualquiera de ustedes tiene un escenario más escéptico en cuanto a las reformas que hace el gobierno, todo esto, digamos, tiene que apostar, obviamente no apostarle a la mejora de estos títulos, pero bueno, hay una recomendación para cada perspectiva. Nosotros no tenemos la bola de cristal, simplemente tenemos unos escenarios de posibilidades y qué pasaría en cada uno de esos escenarios para que ustedes elijan cuál creen que es de mayor probabilidad. Nosotros tenemos los nuestros, por eso se los describo acá como que hay cierta oportunidad de entrada, hay como que puede ser una buena apuesta. Obviamente va a sufrir en el medio, va a sufrir con las elecciones, pero bueno, si creemos que vamos a seguir con una economía, con Argentina que no va a explotar, esto podría ser una buena invitación a jugarle una ficha a los bonos argentinos. Así que ya entrando a las conclusiones, cerrando, somos optimistas con el escenario global, con tasas presionando al alza y eso va a ir reacomodando un poco nuestras carteras hacia las de menor duración, en tanto que en cuanto a la renta variable vemos siempre a los sectores cíclicos, los que mejor van a aprovechar de ese contexto. En materia de commodities no vemos grandes movimientos, sí creemos que tenemos que tener esa cartera diversificada, pero no vemos el oro, por lo menos en el cortísimo plazo, como que tenga perspectivas de una suba concreta. Quizás lo mejor que podemos tener ahí es que afloje en ese ritmo de caída, que dicho sea de paso, me olvidé comentar que si el oro cae también es malo para nuestras reservas internacionales. Básicamente recuerden que tenemos ahí 3.700 millones de dólares de oro valuado en dólares, por lo tanto si el oro se nos desvaloriza, como les mostré en unos gráficos, eso es algo malo para nosotros, pero bueno, el Banco Central seguramente sepa diversificar su cartera. Nosotros no estamos aumentando nuestra posición en oro, creemos que así estamos cómodos, y siempre apostando a esta, como les dije, esta recuperación de la economía global, con tensión, pero sin tropiezos. Así que ese es el escenario para el mundo. Obviamente esto no está exento de riesgo, siempre las tasas, la velocidad que pueden tener la suba en las tasas puede
puede generar mayor corrección y mayor volatilidad, y como todos sabemos, cada vez que la volatilidad aumenta digamos, las expectativas se deterioran rápidamente, la bolsa hace movimientos rápidos que ahí nos cuesta marcar la tendencia. Por el momento creemos que eso está acotado, tenemos una Reserva Federal que seguramente no se suicide y tome las medidas correspondientes en cuanto a ver si tiene que salir de su zona de confort o si tiene que, o si, digamos, el escenario no es tan complicado como marcan el cambio que tuvieron en el último mes los rendimientos de los bonos. Como siempre tenemos que estar atentos a qué pasa con el coronavirus, en el sentido si hay nuevas cepas, cómo impactan, si la vacuna, creemos que ahí hablamos de oído, no tenemos la menor idea qué puede pasar, pero es un riesgo para seguir, estamos en un escenario de post-pandemia, podemos tener cierto tropezón o algún problema con la vacunación, sobre todo en Europa, y la eterna tensión que van a tener China y Estados Unidos, que seguramente esa línea va a estar fijada en nuestras presentaciones de acá a mucho tiempo, porque básicamente en este contexto geopolítico siempre la tensión entre las dos principales potencias va a estar a la orden del día. En el plano local, creemos que tenemos meses de tranquilidad cambiaria por una cuestión de estacionalidad, no vemos acuerdo con el Fondo Monetario, entonces no vemos ese catalizador para los bonos, toda esta mejora que puedan tener los bonos son pequeñas apuestas, pero sin un catalizador para que las subas sean sostenibles, como les dije anteriormente. Vamos a tener, es cierto que este escenario de tranquilidad del Banco Central tiene el regalo del cielo, tiene dos regalos del cielo, tiene el regalo del cielo de la soja y tiene el regalo del cielo de que con la capitalización del fondo nos llegarían 3.000 millones de dólares más, o 3.500 por el solo hecho de pertenecer, aunque los critiquemos, y obviamente lo vamos a utilizar para pagar cierta deuda, ojalá que sea así. Así que bueno, esos son escenarios que mejoran en el corto plazo la posición externa sin resolver los problemas de fondo, por eso cuando levantamos la cabeza vemos ahí esa dificultad para apostarla a largo plazo considerablemente en Argentina. En cuanto a la inflación, vamos con un piso del 3,5 y hay ajustes pendientes, algo que por eso, como que les dije, la cartera SER y Dollar Link siguen estando dentro de nuestras preferidas, más allá de los movimientos que tuvieron los precios en el último mes. Así que bueno, después, como siempre, el Merval, siempre selectivos, siempre el Merval, como bien marca Camilo siempre, hace un año que alcanzó el mínimo y seguimos ahí, por lo tanto hace un año que estamos esperando ese rebote del Merval. Así que bueno, ojalá no vemos un catalizador importante más allá de algunas apuestas en particular, pero bueno, si después alguno de ustedes tiene algún interés en alguna más precisión de este escenario, no duden en contactarse con nosotros. Así que eso es todo por hoy, nos extendimos un poco como siempre, perdón. Espero que les haya gustado, espero sus preguntas a nuestro mail, así que nos estamos viendo el próximo en abril, ya con otra edición de nuestro House View. Muchas gracias.